continuando con lo que es nuestra casación, voy a explicar lo que es la materia y fundamentos del proceso, en el cual voy a darle la introducción de esta casación, que versa que el petitorio es que se pide la prescripción adquisitiva de dominio de un bien mueble que tiene muchos problemas, dado que el dueño original de este bien pues le dio la posesión a una servidora, y que en este caso la servidora falleció y tuvo muchos hijos, y posterior a eso esta señora y sus hijos dieron ese bien en alquiler durante más de 40 años. Y es ahí donde viene el problema. A la persona que le da este bien en alquiler, hace, ¿no? Mediante la demanda por prescripción adquisitiva de dominio, en el cual le dicen que, fallan, que ella no, al ser hija, porque la que interpone esta demanda es la hija de la señora que alquilaba el bien, en conjunto con su padre. Entonces ella, ahí viene el problema, donde dicen que ella no puede ser, apelan que ella no puede ser la dueña. No voy a pedir una prescripción adquisitiva de dominio, dado que ella alquiló ese bien y por ende no tiene ese título. Lo cual, bajo nuestra legislación, eso es correcto, porque ella tuvo el bien de forma pacífica, continua y pública, lo cual sí permite que ella pueda adquirir este bien por prescripción adquisitiva de dominio, pero se dice que este bien, para que esta demanda proceda o esta acción proceda, tiene que ser de exclusividad. Entonces, en este caso, y entonces donde ocurre el fallo, ¿no? Donde ellos piden que la posesión tiene que ser de exclusividad, y en nuestra legislación no lo dice, no dice que no se puede adquirir un bien por prescripción adquisitiva de dominio por la exclusividad de una sola persona, ¿no? O coposesión, mejor dicho. Entonces eso. Y luego tenemos, ¿no?, que el recurso que lo interpuso la hija es la señora Gladys Filomena Yuncor-Moloche, el 25 de enero de 2008, presentada en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y en todo el proceso pues hubo una mala interpretación de la norma y agregaron un requisito ajeno y ya, ¿no? Y luego, no se aplicó bien el artículo 950, y también la inaplicación del artículo 899 del Código Civil, el cual regula la coposesión y representa la fuente legitimadora de su derecho. Como ya expliqué la introducción, en lo siguiente de nuestra exposición vamos a explicar más, nos vamos a explayar más lo que todo es el proceso. Y gracias. El asunto de este proceso se centra en esclarecer si se ha incurrido en un errado razonamiento al momento de la segunda sentencia de mérito, así como una errónea interpretación de una norma de derecho. Para tal cometido, se hace necesario tener como puntos de análisis las instituciones jurídicas de posesión, la propiedad, usucapión en el ámbito del derecho sustancial. En tanto, como cuestión procesal, se abordará el debido proceso, la motivación de las resoluciones judiciales y la figura del litis consorcio necesario activo. La posesión. Conviene mencionar que sobre la posesión existen dos teorías clásicas en las palabras de Álvarez Caprachip. Las discrepancias entre estas dos posiciones se dan fundamentalmente en el análisis del animus, mientras que Savigny considera el animus domini y Hering, desde su perspectiva de la realidad de la posesión, considera que bastaba un puro animus possedendi. La forma de adquirir la posesión se adquiere tanto a título originario como a título derivado, en tanto que la primera requerirá la existencia de un poseedor como entregar la posesión, y un segundo que la reciba. Esto se da en el artículo 900 del Código Civil. La coposición se manifiesta cuando varias personas ejercen la posesión sobre el mismo bien en el mismo grado. Esto se encuentra en el artículo 899, que nos dice que existe la coposición cuando dos o más personas poseen un mismo bien conjuntamente. Las clases de posesión. La posesión puede ser mediata, inmediata, legítima o legítima, de buena o mala fe. Y finalmente la posesión precaria. Esto se encuentra en el artículo 905 a 911 del Código Civil. La posesión mediata e inmediata. El autor Hernández Gil nos dice que la posesión inmediata es la que ostenta o a través de otra persona correspondiente a una persona distinta con la que el poseedor tiene relación
tiene una relación de donde surge la pluralidad de los de posesores, por lo que el poseedor inmediato no posee por el solo, sino requiere de concurso, contemplado en el artículo 905 del Código Civil. Aunque el poseedor inmediato tiene unos poderes directos sobre la cosa, si para que haya un poseedor inmediato se requiere de un poseedor inmediato, entonces también para que haya un poseedor inmediato se requiere de un inmediato. Ambos se requieren, inmediato e inmediato. Servidor de la oposición. El servidor de la oposición no participa en la oposición. El poder efectivo que ejerce sobre la cosa no es posesorio, toda vez que el poseedor imparte las instrucciones. Esto se encuentra en el artículo 897 del Código Civil. Muy bien, en cuanto a la propiedad, tenemos que en el Código Civil en su artículo 923 nos señala que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Modernamente se define la propiedad como el señorío más pleno sobre una cosa. Dicho señorío comprende todas las facultades jurídicamente posibles sobre una cosa. Conforme expresan los tratadistas, en las fuentes romanas no se encontraban definiciones exactas de la propiedad. Se puede decir que la propiedad es el derecho subjetivo que otorga a su titular el poder de gozar y disponer plena y exclusivamente de una cosa. Ahora bien, el romanista español Juan Iglesias nos dice que la propiedad es la señoría más general, por lo que como señoría que es la propiedad extraña un poder tan amplio que no es posible reducir a un cuadro la serie de facultades que encierra. En cuanto al derecho de habitación, en el artículo 1027 del Código Civil, cuando el derecho de uso recae sobre una casa, se estima constituido el derecho de habitación. Es un derecho real en el que el uso del bien se encuentra restringido dado que se limita a ejercerse sobre una cosa o parte de ella, que sirve de morada por lo que tiene como elementos a. el ser un derecho de uso, b. el de recaer sobre una casa o parte de ella, y c. tener por destino la morada del beneficiario. Jack B. Creme, cuando el derecho de uso se constituye a título oneroso, presenta similitud con el derecho que adquiere el arrendatario mediante dicho contrato. No obstante, el autor encuentra algunas diferencias, como la transferencia del bien durante el transcurso de su vigencia no importará su extinción, como consecuencia del carácter de derecho real de uso. O también el derecho de uso es intransmisible, en consecuencia no puede ser objeto de cesión a tercera persona. Y tanto el arrendamiento como el derecho de uso puede tener origen contractual. El derecho de uso puede constituirse mediante acto unilateral y por testamento. Si se concede el derecho de uso de un inmueble por medio de un contrato por un plazo determinado, y si al finalizar el usuario permanece en posesión del bien y el propietario no exige su devolución, aquel se habrá convertido en ocupante precario. En cuanto a la usucapión, el real fundamento de la usucapión es el significado constituyente de la apariencia como única realidad del derecho y de la propiedad. La usucapión es algo más que un medio de prueba de la propiedad o un instrumento de seguridad del tráfico. En la realidad misma de la propiedad, el substrato dogmático de orden social patrimonial nos dice que la usucapión es una consecuencia necesaria de la protección dispensada a la posesión. Ahora bien, la usucapión representa también la superposición del hecho sobre el derecho. La usucapión viene a ser el instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho real que corresponde a su relación con la cosa, por la continuación que la posesión durante todo el tiempo fijado por la ley. Ok, ahora bien, con respecto a lo anterior, resulta de necesidad el examinar la situación jurídica de los accionantes, dado que únicamente determinando tal condición se puede decidir si es que en la sentencia dictarse implicará también al señor Rafael Juncker Castellanos, toda vez que él mismo no recurrió a la sentencia dictada por el ACUO, así como tampoco impugnó la sentencia en revisión que confirmaba la apelada que declaraba infundada la demanda. Visto en la demanda, conforme ha sido planteado y de acuerdo a lo alegado, por los actores, parecería que se está ante un litisconsorcio necesario activo. Es por ello que es necesario precisar lo siguiente. Entendemos que un litisconsorcio comprende de la existencia de varios sujetos procesales dentro de un proceso propiamente dicho, en calidad de demandantes o demandados. Resaltar que pueden ser voluntarios o necesarios. Los últimos se clasifican como propio e impropio. Será propio al existir una relación jurídica sustancial única para todos ellos por la ley. No se limita a autorizar, sino que exige la presencia de todos ellos durante el proceso. En el caso de impropio, la necesidad no viene expresamente establecida por la ley,
sino en aquellos casos que una relación jurídica única por su propia naturaleza estén interesadas diversas personas y que su tratamiento en juicio solo debe ser efectuado con eficacia cuando todas ellas estén presentes del nivel proceso. Para constar que en sí ambos accionantes tienen la condición de poseedores en el mismo grado del inmueble que pretende usucapir y a qué título lo ejerce, o bien seguidamente hablaremos acerca de la interpretación errónea de la norma del derecho. Identificamos las siguientes. Okay. Si alega la errónea interpretación del artículo 950 de nuestro Código Civil al haberse introducido por el Tribunal Acuel un requisito no previsto por la ley, como es la exclusividad en la posesión, limitándose con ellos su derecho a usucapir, dado que la norma no prohíbe que un coposeedor pueda solicitar la prescripción adquisitiva de dominio, por tanto tiene legitimación para obrar su pronunciamiento judicial favorable en este sentido. Y pues, ¿qué nos referimos a una interpretación errónea? Hacemos referencia a ello, el hecho en el que el juez se ha equivocado sobre el significado y la interpretación acerca de la norma legal elegida pertinentemente. En suma, las irregularidades de la motivación no implican necesariamente la de la parte dispositiva, que puede ser justa y correcta, aunque el juez la haya fundado mal, por lo que la incorrección del razonamiento en definitiva solamente va a provocar la revisión del fallo o la sentencia. Cuando sido relevante, sobre este y otros modos solamente se rectificará a efectos didácticos y de justificación el fundamento obviamente jurídico. Para referirnos a la aplicación de las normas y de derecho material, estamos en lo presente. Si bien es cierto, en el pleno casatorio observado se sostiene que al no haberse aplicado el artículo número 899 de nuestro Código Civil, se ha desconocido su derecho de coposeedora, que en consonancia con los términos de la demanda resulta pertinente para dirimir la controversia. Estando con lo ya mencionado, la inaplicación de una norma del derecho material se presentará cuando, y fue especial, la interactividad de aplicar una norma por parte del juez, es decir, no la invoca o la ignora, al no haber subsumido los hechos a los supuestos previstos por la norma jurídica pertinente. En suma, no se ha demostrado que la inaplicación de la norma ya citada, por lo que también esta causal de casación sería declarada infundada. Muy bien, continuando con la exposición, tenemos un primer ejemplo sobre la prescripción adquisitiva de dominio, el cual es acerca de la sucesión de Luis Vélez Prado, quienes interponen la prescripción adquisitiva de dominio a fin de que se les declare propietarios de un área de 12.400 metros cuadrados de un predio constituido por el terreno de la parcela UC número 1032 del predio rústico Gallinazos, hoy predio urbano, del distrito de Puente Piedra, Lima, cuyo dominio de inscripción aparece en el asiento 1C de la ficha número 1152-430, continuando con la partida electrónica número 43-3525-12 de los registros públicos de Lima, con el argumento de que ellos poseen el bien inmueble hace más de 50 años, con justo título, de manera pacífica, continua y pública, por cuanto con fecha 15 de julio de 1980, su padre, el señor Luis Vélez Prado, ya... Ahora hablaremos del segundo ejemplo. En este ejemplo tenemos como demandantes a los señores Rafael Sánchez y la señora Mariana Mendoza, y como demandados al señor Víctor Cáceres y la señora Aparicio Estrada. El inmueble se ubica en Huánuco y tiene una extensión de 180 metros cuadrados. El tiempo de posesión de los demandados es de 35 años. Cabe resaltar que los demandados se encuentran en posesión real y efectiva, usufructuando el bien como dueños y propietarios en forma pacífica, pública y continua. El inmueble a la vez está constituido por dos casas. La primera casa es una casa grande de 2 niveles y la segunda casa es una casa pequeña de un solo nivel, ambas en perfectas condiciones de habitabilidad.
Ahora, según el ejemplo, nos referiremos al segundo pleno casatorio. En este segundo pleno casatorio nos menciona que cada poseedor tiene que presentar su propia demanda de manera separada. Tanto el señor Rafael como la señora Mariana, que constituyen como demandantes, tienen que presentar la demanda de forma separada. Cada demandante su propia demanda de prescripción adquisitiva, para que así se les declare propietarios del área que poseen cada uno, y a fin de que se les declare a ambos como copropietarios del inmueble en litigio. Conclusiones. Se estimó que el recurso de casación es infundado al haberse dictado la sentencia de vista de acuerdo a derecho. Primero, porque no hay contravención a las normas que garantizan el debido proceso que había alegado la recurrente. Por lo tanto, la resolución impugnada no adolece de motivación aparente o defectuosa. Segundo, porque no es amparable la denuncia de interpretación errónea del artículo 950, ya que si bien se hizo una errónea interpretación de la norma jurídica, pero no obstante el fallo se ajusta a derecho. Tampoco por la inaplicación del artículo 899, ya que se ha demostrado que la norma no resulta pertinente la aplicación al caso de materia de autos. Tercero, que el Pleno Casatorio ha considerado que se precise la correcta interpretación del artículo 950, en el que nos menciona que debe hacerse en el sentido que nada obsta para que dos o más coposeedores homogéneos puedan usurpar, puesto que el resultado sería una copropiedad, figura jurídica que está. El Pleno Casatorio de la Corte Suprema de Justicia de la República falló por unanimidad y de acuerdo al artículo 400 del Código Procesal Civil. Primero, declarando infundada el recurso de casación interpuesto por Gladys Luncor Moloche. En consecuencia, no se casó la resolución vista del 25 de enero del 2008. Segundo, se establece como doctrina jurisprudencial vinculante la correcta interpretación que se hizo al artículo 950 del Código Civil, ya que se hizo en el sentido de que nada obsta para que dos o más coposeedores homogéneos puedan usurpar, puesto que de ver amparada su pretensión devendrían en copropietarios. Esta figura sí está prevista en nuestra legislación. Tercero, se impone una multa a la recurrente de 2 unidades de referencia procesal, que serían 920 soles. Cuarto, que esto se debe publicar en el Diario Oficial del Peruano para efectos vinculantes para todos los órganos jurídicos